Ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas panas, sean a una transmisión más leyendo Tristes Trópicos del autor Levi Strauss. Pues siendo esta la 13ª transmisión leyendo este libro, si no has visto las otras transmisiones, aquí abajito en la descripción, como sabes, te dejo lo que es la playlist de este libro, así como de todos los libros que hemos leído a lo largo de este canal. Así que bastante contenido para entretenerte por un buen rato. Pues bueno, hoy vamos a estar retomando con el capítulo 28 que se titula Lección de Escritura. Yo quería darme cuenta, aunque solo fuera aproximadamente, de la cifra de población ambicuara. En 1915 Rondón la había calculado en 20.000, lo cual me parece exagerado. Pero en esa época las bandas alcanzaban varios cientos de miembros y todas las indicaciones recogidas en la línea sugerían una rápida declinación. Hace 30 años, la fracción conocida del grupo Savané comprendía más de 1.000 individuos. Cuando el grupo visitó la estación telegráfica de Campos Novos en 1928, se recensaron 127 hombres, más las mujeres y los niños. En noviembre de 1929, sin embargo, se declaró una epidemia de gripe cuando el grupo acampaba en el lugar llamado Espirro. La enfermedad evolucionó hacia una forma de edema pulmonar y murieron 300 indígenas en 48 horas. Todo el grupo se desbandó, dejando atrás a los enfermos y moribundos. De los 1.000 Savané antaño conocidos, en 1938 solo subsistían 19 hombres con sus mujeres y niños. Para explicar esas cifras, quizás haya que agregar que los Savané se pusieron en guerra hace algunos años contra ciertos vecinos orientales. Pero un grupo grande, instalado no lejos de Tres Buritis, fue liquidado por la gripe en 1927. Salvo 6 o 7 personas, de los cuales solo vivían 3 en 1938. El grupo Tarundé, antaño uno de los más importantes, contaba con 12 hombres, más las mujeres y los niños, en 1936. De esos 12 hombres, en 1939 sobrevivían 4. ¿Qué era de ellos en la actualidad? Apenas más de 2.000 indígenas, sin duda, dispersados a través del territorio. No podía pensar en un recensamiento sistemático a causa de la hostilidad permanente de ciertos grupos y de la movilidad de todas las bandas durante el periodo nómade, pero intentaba convencer a mis amigos de Utiarití que me llevaran a su aldea después de haber organizado allí una especie de encuentro con otras bandas, parientes o aliadas. De esa manera podía estimar las dimensiones actuales de un conjunto y compararlas en valor relativo con las que se habían observado precedentemente. Prometía llevar regalos y hacer intercambios. El jefe de la banda titubeaba. No estaba seguro de sus invitados, y si mis compañeros y yo mismos desaparecíamos en esa región, donde ningún blanco había penetrado después de la muerte de 7 obreros de la línea telegráfica en 1925. La paz precaria que allí reinaba corría el riesgo de verse comprometida por mucho tiempo. Finalmente aceptó con la condición de reducir nuestro equipaje. Solo usaríamos 4 bueyes para llevar los regalos. Aún así, deberíamos renunciar a las rutas habituales, en los fondos de valles tapados por la vegetación, por donde los animales no pasarían. Iríamos por la meseta, siguiendo un itinerario improvisado para el caso. Ese viaje, muy arriesgado, se me aparece hoy como un episodio grotesco. Apenas acabábamos de dejar Juruena, cuando mi camarada brasileño notó la ausencia de las mujeres y de los niños. Solo los hombres nos acompañaban, armados de arcos y flechas. En la literatura de viaje, tales circunstancias anuncian un ataque inminente. Así pues, avanzábamos presa de sentimientos confusos, comprobando de tanto en tanto la posición de nuestros revólveres Smith y Wesson. Nuestros hombres pronunciaban Semit Veshton, y de nuestras carabinas. Vanos temores. Hacia la mitad del día encontramos al resto de la banda, que el jefe previsor había hecho partir la víspera sabiendo que nuestras muías irían más rápidamente que las mujeres, cargadas con su cuébano y retardadas por la chiquillería. Sin embargo, poco después los indios se perdieron. El nuevo itinerario era menos simple de lo que sospechaban. Hacia la noche hubo que detenerse en el matorral. Nos habían prometido caza. Los indígenas contaban con nuestras carabinas y no habían traído nada. Nosotros solo llevábamos provisiones de emergencia que era imposible repartir entre todos. Una tropa de ciervos que pastaba al borde de una fuente huyó cuando nos acercamos. A la mañana siguiente reinaba un malestar general, cuyo centro era sobre todo el jefe, considerado responsable de un asunto que habíamos combinado juntos, él y yo.
En vez de emprender una expedición de caza o de recolección, todos decidieron acostarse a la sombra de los cobertizos. Se dejó al jefe solo para que descubriera la solución del problema. Este desapareció acompañado de una de sus mujeres. Hacia la noche se los vio volver, con sus pesados cuévanos llenos de langostas que habían recogido durante todo el día. Aunque el puré de langostas no sea un plato muy apreciado, todo el mundo comió con apetito y volvió a su buen humor. Al día siguiente retomamos la marcha. Finalmente alcanzamos el lugar de la cita. Era una terraza arenosa que dominaba un curso de agua bordeado de árboles entre los cuales se escondían las huertas indígenas. Intermitentemente iban llegando grupos. Hacia la noche había allí 75 personas, que representaban 17 familias agrupadas bajo 13 cobertizos apenas más sólidos que los de los campamentos. Me explicaron que, en el momento de las lluvias, toda esa gente se repartiría entre 5 chozas rodeadas, construidas para durar algunos meses. Muchos indígenas parecían no haber visto jamás un blanco. Su saludo avinagrado y la nerviosidad manifiesta de su jefe sugerían que éste en cierta medida los había obligado. No estábamos tranquilos y los indios tampoco. La noche se anunciaba fría. Como no había árboles, nos vimos obligados a acostarnos en el suelo a la manera nambicuara. Nadie durmió. Pasamos la noche vigilándonos amablemente. Hubiera sido poco prudente prolongar la aventura, e insistí ante el jefe para que se procediera cuanto antes a los intercambios. Aquí se ubica un extraordinario incidente que me obliga a volver un poco atrás. Se sospecha que los nambicuara no saben escribir, pero tampoco dibujan, a excepción de algunos punteados o zigzags en sus calabazas. Como entre los cadubeo yo distribuía, a pesar de todo, hojas de papel y lápices con los que al principio no hacía nada, después, un día, los vi a todos ocupados en trazar sobre el papel líneas horizontales onduladas. ¿Qué querían hacer? Tuve que rendirme ante la evidencia. Escribían, o más exactamente, trataban de dar al lápiz el mismo uso que yo le daba, el único que podían concebir, pues no había aún intentado distraerlos con mis dibujos. Para la mayoría, el esfuerzo terminaba aquí, pero el jefe de la banda iba más allá. Sin duda era el único que había comprendido la función de la escritura. Me pidió una libreta de notas. Desde entonces estamos igualmente equipados cuando trabajamos juntos. Él no me comunica verbalmente las informaciones, sino que traza en su papel líneas sinuosas y me las presenta, como si yo debiera leer su respuesta. Él mismo se engaña un poco con su comedia. Cada vez que su mano acaba una línea la examina ansiosamente, como si de ella debiera surgir la significación, y siempre la misma desilusión se pinta en su rostro. Pero no se resigna, y está tácitamente entendido entre nosotros que su galimatías posee un sentido que finjo descifrar. El comentario verbal surge casi inmediatamente y me dispensa de reclamar las aclaraciones necesarias. Ahora bien, cuando acabó de reunir a toda su gente, sacó de un cuévano un papel cubierto de líneas enroscadas que fingió leer, y donde buscaba con un titubeo afectado la lista de los objetos que yo debía dar a cambio de los regalos ofrecidos. A este por un arco y flechas, un machete, a este otro perlas por sus collares. Esta comedia se prolongó durante 2 horas. ¿Qué era lo que él esperaba? Quizás engañarse a sí mismo, pero más bien asombrar a sus compañeros, persuadirlos de que las mercancías pasaban por su intermedio, que había obtenido la alianza del blanco y que participaba de sus secretos. Teníamos prisa por partir, pues el momento más temible era sin duda aquel en que todas las maravillas que yo había traído se encontraran reunidas en otras manos, de tal manera que no traté de profundizar el incidente y nos pusimos todos en camino, siempre guiados por los indios. La estada interrumpida, la mistificación de la que sin saberlo yo había sido el instrumento, crearon un clima irritante. Para colmo, mi mula tenía aftas y sufría de dolor de boca. Avanzaba con impaciencia o se detenía bruscamente. Nos peleamos. Sin darme cuenta, me encontré de pronto solo en el matorral, perdido. ¿Qué hacer? Como en los libros, alertar al grueso de la tropa mediante un tiro. Bajo del caballo, disparo. Nada. Al segundo disparo me parece que contestan. Tiro un tercero, que tiene la virtud de espantar a la mula. Parte al trote y se detiene a poca distancia. Metódicamente me desembarazo de mis armas y de mi material fotográfico. Deposito todo al pie de un árbol, cuyo emplazamiento registro. Corro entonces a la conquista de la mula, a la cual entreveo en actitudes pacíficas. Me deja aproximarme y huye cuando trato de asir las riendas. Este recomienza varias veces. Me arrastra. Desesperado salto y me prendo con las 2 manos de su cola.
Sorprendida por ese procedimiento poco habitual, renuncia a escapárseme. Vuelvo a montar y me dirijo a recuperar mi material. Hemos dado tantas vueltas que ya no puedo encontrarlo. Desmoralizado por la pérdida, me propongo ahora encontrar a mi grupo. Ni la mula ni yo sabíamos por dónde había pasado. Yo me decidía por una dirección, la mula la tomaba resoplando, o le dejaba la brinda en el cuello y ella se ponía a dar vueltas en redondo. En el horizonte el sol descendía. No tenía ya armas y me preparaba para recibir en cualquier momento una rociada de flechas. Quizá ya no era el primero en penetrar en esa zona hostil, pero mis predecesores no habían vuelto, y aunque me dejaran vivo, mi mula constituía un bocado codiciado para gentes que no tienen gran cosa que llevarse a la boca. En medio de esos sombríos pensamientos, esperaba el momento en que el sol se ocultara, pues tenía el proyecto de provocar un incendio. Por suerte tenía fósforos. Poco antes de decidirme oí voces. 2 Nambiquara habían vuelto sobre sus pasos cuando notaron mi ausencia y seguían mis huellas desde el mediodía. Encontrar mi material fue para ellos juego de niños. Por la noche me condujeron al campamento donde la tropa aguardaba. Aún atormentado por el ridículo incidente, dormí mal. Engañé el insomnio rememorando la escena del intercambio. La escritura había hecho su aparición entre los Nambiquara, pero no al término de un laborioso aprendizaje, como era de esperarse. Su símbolo había sido aprehendido, en tanto que su realidad seguía siendo extraña, y esto con vistas a un fin sociológico más que intelectual. No se trataba de conocer, de retener o de comprender, sino de acrecentar el prestigio y la autoridad de un individuo o de una función a expensas de otro. Un indígena aún en la edad de piedra había adivinado, en vez de comprenderlo, que el gran medio para entenderse podía por lo menos servir a otros fines. Después de todo, durante milenios y aún hoy en una gran parte del mundo, la escritura existe como institución en sociedades cuyos miembros en su gran mayoría no poseen su manejo. Las aldeas de las colinas de Chittagong en Pakistán, donde he pasado algún tiempo, están pobladas de analfabetos. Sin embargo, cada uno tiene un escriba que cumple su función con respecto a los individuos y a la colectividad. Todos conocen la escritura y la utilizan para sus necesidades, pero desde fuera y con un mediador extraño con el cual se comunican por métodos orales. Ahora bien, el escriba raramente es un funcionario o un empleado del grupo. Su ciencia se acompaña de poder, tanto que el mismo individuo reúne a veces las funciones de escriba y de usurero. No es que tenga necesidad de leer y escribir para ejercer su industria, sino porque de esta manera es doblemente quien domina a los otros. La escritura es una cosa bien extraña. Parecería que su aparición hubiera tenido necesariamente que determinar cambios profundos en las condiciones de existencia de la humanidad, y que esas transformaciones hubieran debido ser de naturaleza intelectual. La posesión de la escritura multiplica prodigiosamente la aptitud de los hombres para preservar los conocimientos. Bien podría concebírsela como una memoria artificial, cuyo desarrollo debería estar acompañado por una mayor conciencia del pasado y, por lo tanto, de una mayor capacidad para organizar el presente y el provenir. Después de haber eliminado todos los criterios propuestos para distinguir la barbarie de la civilización, uno querría por lo menos retener pueblos con escritura, que, capaces de acumular las adquisiciones antiguas, van progresando cada vez más rápidamente hacia la meta que se han asignado. Pueblos sin escritura que, impotentes para retener el pasado más allá de ese umbral que la memoria individual es capaz de fijar, permanecerían prisioneros de una historia fluctuante a la cual siempre faltaría un origen y la conciencia durable de un proyecto. Sin embargo, nada de lo que sabemos de la escritura y su papel en la evolución humana justifica tal concepción. Una de las fases más creadoras de la historia se ubica en el advenimiento del Neolítico. A él debemos la agricultura, la domesticación de los animales y otras artes. Para llegar a ello fue necesario que durante milenios pequeñas colectividades humanas observaran, experimentaran y transmitieran el fruto de sus reflexiones. Esta inmensa empresa se desarrolló con un rigor y una continuidad atestiguados por el éxito, en una época en que la escritura era aún desconocida. Si ésta apareció entre el cuarto y el tercer milenio antes de nuestra era, se debe ver en ella un resultado ya lejano, y sin duda indirecto, de la revolución neolítica, pero de ninguna manera su condición. ¿A qué gran innovación está unida? En el plano de la técnica solo se puede citar la arquitectura, pero la de los egipcios o la de los súmeros no era superior a las otras de ciertos americanos que ignoraban la escritura en el momento del descubrimiento. Inversamente, desde la invención de la escritura hasta el nacimiento de la ciencia moderna,
El mundo occidental vivió unos 5.000 años durante los cuales sus conocimientos, antes que acrecentarse, fluctuaron. Se ha señalado muchas veces que entre el género de vida de un ciudadano griego o romano y el de un burgués europeo del siglo XVIII no había gran diferencia. En el Neolítico, la humanidad cumplió pasos de gigante sin el socorro de la escritura. Con ella, las civilizaciones históricas de Occidente se estancaron durante mucho tiempo. Sin duda, mal podría concebirse la expansión científica de los siglos XIX y XX sin escritura, pero esta condición necesaria no es suficiente para explicar el hecho. Si se quiere poner en correlación la aparición de la escritura con ciertos rasgos característicos de la civilización, hay que investigar en otro sentido. El único fenómeno que ella ha acompañado fielmente es la formación de las ciudades y los imperios, es decir, la integración de un número considerable de individuos en un sistema político y su jerarquización en castas y en clases. Tal es, en todo caso, la evolución típica a la que se asiste, desde Egipto hasta China, cuando aparece la escritura. Parece favorecer la explotación de los hombres antes que su iluminación. Esta explotación, que permitía reunir a los millares de trabajadores para constreñirlos a tareas extenuantes, explica el nacimiento de la arquitectura mejor que la relación directa que antes encaramos. Si mi hipótesis es exacta, hay que admitir que la función primaria de la comunicación escrita es la de facilitar la esclavitud. El empleo de la escritura con fines desinteresados para obtener de ella satisfacciones intelectuales y estéticas es un resultado secundario, y más aún cuando se nos reduce a un medio para reforzar, justificar o disimular el otro. Sin embargo, existen excepciones. África indígena ha poseído imperios que agrupan a muchos cientos de millares de súbditos. En la América precolombina, el de los incas reunía millones, pero en ambos continentes esas tentativas se revelaron igualmente precarias. Se sabe que el imperio de los incas se estableció alrededor del siglo XII. Los soldados de Pizarro no hubieran triunfado fácilmente sobre él si no lo hubieran encontrado 3 siglos más tarde en plena descomposición. Por mal que conozcamos la historia antigua de África, adivinamos allí una situación análoga. Grandes formaciones políticas nacían y desaparecían en el intervalo de pocas décadas. Pudiera ser que esos ejemplos comprobasen la hipótesis en vez de contradecirla. Si la escritura no bastó para consolidar los conocimientos, era quizás indispensable para fortalecer las dominaciones. Miremos más cerca de nosotros. La acción sistemática de los estados europeos en favor de la instrucción obligatoria, que se desarrolla en el curso del siglo XIX, marcha a la par con la extensión del servicio militar y la proletarización. La lucha contra el analfabetismo se confunde así con el fortalecimiento del control de los ciudadanos por el poder, pues es necesario que todos sepan leer para que este último pueda decir: la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. La empresa pasó del plano nacional al internacional, gracias a esa complicidad que se entabló entre jóvenes estados, enfrentados con problemas que fueron los nuestros hace 2 siglos, y una sociedad internacional de poseedores, intranquila por la amenaza que representan para su estabilidad las reacciones de pueblos, mal llevados por la palabra escrita, a pesar en fórmulas modificables a voluntad y exponerse a los esfuerzos de edificación. Accediendo al saber asentado en las bibliotecas, esos pueblos se hacen vulnerables a las mentiras que los documentos impresos propagan en proporción aún más grande. Sin duda la suerte está echada, pero, en mi aldea Nambicuara, las cabezas fuertes eran al mismo tiempo las más sabias, los que no se solidarizaron con su jefe después que éste intentó jugar la carta de la civilización. Luego de mi visita fue abandonado por la mayor parte de los suyos. Comprendían confusamente que la escritura y la perfadía penetraban entre ellos de común acuerdo. Refugiados en un matorral más lejano, se permitieron un descanso. El genio de su jefe, que percibía de un golpe la ayuda que la escritura podía prestar a su control, alcanzando de esa manera el fundamento de la institución sin poseer su uso, inspiraba, sin embargo, admiración. Al mismo tiempo, el episodio llamaba mi atención sobre un nuevo aspecto de la vida nambicuara: las relaciones políticas entre las personas y los grupos. Pronto las observaría de manera más directa. Mientras estábamos todavía en Utiarití, se desató una epidemia de oftalmía purulenta entre los indígenas. Esa infección de origen gonocócico los alcanzaba a todos, provocándoles dolores abdominales y una ceguera que amenazaba con ser definitiva. Durante muchos días la banda permaneció paralizada. Los indígenas se curaban con un agua donde habían dejado macerar cierta corteza que instilaban en el ojo por medio de una hoja enroscada en forma de corneta.
La enfermedad se extendió a nuestro grupo, primeramente a mi mujer, que había integrado todas las expediciones, participando en el estudio de la cultura material. Estaban tan gravemente atacada que debimos evacuarla definitivamente. Después a la mayor parte de los hombres del grupo y a mi compañero brasileño. Pronto no hubo manera de avanzar. Puse el grueso del efectivo en reposo, con el médico para que hiciera las curaciones necesarias. Yo alcancé con 2 hombres y algunos animales la estación de Campos Novos, en cuyas inmediaciones se señalaba la presencia de varias bandas indígenas. Allí pasé 15 días semiociosos, recogiendo los frutos apenas maduros de una huerta que había vuelto a ser salvaje. Guayabas cuyo áspero sabor y textura pedregosa no atraen tanto como su perfume, y cajús, coloreados tan vivamente como loros, cuya gruesa pulpa esconde en sus células esponjosas un jugo astringente y de exquisito sabor. Para las comidas basta con ir, al alba, a un bosquecillo situado a algunos cientos de metros de campamento, donde las palomas torcasas, fieles a la cita, se dejaban abatir con toda facilidad. En Campos Novos encontré 2 bandas que venían del norte, atraídas por la esperanza de mis regalos. Esas bandas estaban tan mal dispuestas entre sí como cada una de ellas conmigo. Desde el principio mis presentes fueron más bien exigidos que solicitados. Durante los primeros días en el lugar había una sola banda, como también un indígena de Utiarití que se me había adelantado. Este demostraba demasiado interés por una joven del grupo de sus anfitriones. Las relaciones se echaron a perder casi enseguida entre los extranjeros y su visitante, y este tomó la costumbre de venir a mi campamento en busca de una atmósfera más cordial. También compartía mi comida. El hecho fue notado, y un día en que él había ido de casa, recibí la visita de 4 indígenas en delegación. Con un tono amenazador me dijeron que echara veneno en la comida de mi invitado. Además me traían todo lo necesario, 4 tubitos atados con hilo de algodón y llenos de un polvo gris. Yo estaba muy turbado. Si rehusaba, claramente me exponía a la hostilidad de la banda, cuyas intenciones malignas me incitaban a la prudencia. Por lo tanto, preferí exagerar mi ignorancia de la lengua y fingí una incomprensión total. Después de muchas tentativas en el curso de las cuales me repitieron incansablemente que mi protegido era Cacoré, muy malo, y que había que deshacerse de él cuanto antes, la delegación se retiró manifestando su descontento. Previne al interesado, que desapareció inmediatamente. Solo lo vi muchos meses más tarde cuando regresé a la región. Felizmente, la segunda banda llegó al día siguiente y los indígenas descubrieron en ella otro objeto hacia el cual volver su hostilidad. El encuentro tuvo lugar en mi campamento, que era un terreno neutro y al mismo tiempo el fin de todos esos desplazamientos. Yo me encontraba pues en los primeros palcos. Los hombres habían venido solos. Muy rápidamente una larga conversación se entabló entre sus jefes respectivos. Consistía sobre todo en una sucesión de monólogos alternados, en un tono quejumbroso y gangoso que nunca había oído antes. Estamos muy enojados, son nuestros enemigos. Gemían unos, a lo cual los otros respondían más o menos, nosotros no estamos enojados, somos sus hermanos, somos amigos, podemos entenderles, etc. Concluido este intercambio de provocaciones y protestas, se organizó un campamento común junto al mío, después de algunos cantos y danzas durante las cuales cada grupo despreciaba su propia exhibición comparándola con la del adversario. Los tamandé cantan bien, nosotros cantamos mal. La querella tomó fuerza y el tono se elevó rápidamente. La noche no estaba aún muy avanzada y las discusiones mezcladas con los cantos hacían un extraordinario bullicio, cuya significación se me escapaba. Se esbozaban gestos amenazadores, a veces se insinuaban riñas, y en tanto que otros indígenas se interponían como mediadores. Todas las amenazas se reducen a gestos que hacen intervenir las partes sexuales. Una ambicuara testimonia su antipatía tomando su pene con las 2 manos y apuntándolo con él al adversario. Ese gesto preludia una agresión sobre la persona a la que se dirige, como para arrancarle el manojo de paja de burití, atado en la parte delantera de la cintura por encima de las partes sexuales. Estas están ocultas por la paja, y nos batimos para arrancar la paja. Esta acción es puramente simbólica, pues el taparrabos masculino está hecho de una materia tan frágil y se reduce a tan poca cosa que no presta ni protección ni disimula los órganos. También intentan apoderarse del arco y de las flechas del adversario y de depositarlos lejos. En todas estas conductas la actitud de los indígenas es extremadamente tensa, como en un estado de cólera violenta y contenida. Esas grescas degeneran eventualmente en conflictos generalizados. Esta vez, sin embargo, se calmaron al alba.
Siempre en el mismo estado de irritación aparente y con gestos desprovistos de toda suavidad, los adversarios comenzaron a examinarse recíprocamente, palpando los aros, los brazaletes de algodón, los pequeños adornos de plumas y murmurando palabras rápidas. Dame, dame, mira esto, es bonito. Mientras el propietario protestaba, es feo, viejo, estropeado. Esta inspección de reconciliación señala la conclusión del conflicto. En efecto, introduce otro género de relaciones entre los grupos, los intercambios comerciales. Por sumaria que fuera la cultura material de los Nambiquara, los productos de la industria de cada banda son altamente apreciados en el exterior. Los orientales necesitan alfarería y semillas. Los septentrionales consideran que sus vecinos del sur hacen collares particularmente preciosos. Así, el reencuentro de los dos grupos, cuando puede desarrollarse de manera pacífica, tiene como consecuencia una serie de regalos recíprocos. El conflicto deja lugar al mercado. En verdad, costaba admitir que se estuviera realizando intercambios. En la mañana que siguió a la querella, cada uno estaba en sus ocupaciones habituales y los objetos o productos pasaban de uno a otro sin que el donante hiciera notar el gesto por el cual depositaba su presente y sin que el que recibiera prestara atención al nuevo bien. Así se intercambiaban algodón descortezado y ovillos de hilo, bloques de cera o de resina, pasta de urucú, conchillas, aros, brazaletes y collares, tabaco y semillas, plumas y listones de bambú destinados a hacer puntas de flechas, madejas de fibras de palmas, pinches de puercoespín, vasos enteros o trozos de cerámica, calabazas, etc. Esa misteriosa circulación de mercancías se prolongó durante medio día. Después los grupos se separaron y cada uno partió en su propia dirección. Así pues, los Nambiquara se confían a la generosidad del compañero. La idea de que es posible estimar, discutir o regatear, exigir o recuperar, les es totalmente extraña. Yo había ofrecido a un indígena un machete como precio del transporte de un mensaje al grupo vecino. A su vuelta no me cuidé de darle inmediatamente la recompensa convenida, pensando que él mismo vendría a buscarla. No ocurrió eso. Al día siguiente no pude encontrarlo. Sus compañeros me dijeron que había partido muy irritado. No pude volver a verlo. Debí confiar el presente a otro indígena. En tales condiciones no sorprende que una vez terminados los intercambios, uno de los grupos se retire disconforme de su lote y acumule durante semanas o meses, haciendo el inventario de sus adquisiciones y recordando sus propios presentes, una amargura que será cada vez más agresiva. Las guerras no suelen tener otro origen. Naturalmente existen otras causas, tales como un asesinato o el rapto de una mujer, que emprender o que vengar. Pero no parece que ninguna banda se sienta colectivamente obligada a represalias por un daño causado a uno de sus miembros. Empero, en razón de la animosidad que reina entre los grupos, esos pretextos son acogidos de buen grado, sobre todo si se sienten con fuerzas para defenderse. El proyecto es representado por un guerrero que formula sus ofensas en el mismo tono y estilo con que se formulan los discursos de salutación. Hola, vengan, vamos, estoy enojado, muy enojado, flechas, grandes flechas. Revestidos de adornos especiales, manojos de paja burití embadurnada de rojo y cascos de piel de jaguar, los hombres se reúnen bajo la dirección del jefe y bailan. Debe cumplirse un rito adivinatorio. El jefe o el brujo, cuando existe, esconde una flecha en un lugar del matorral. La flecha es buscada al día siguiente. Si está manchada de sangre, se decide la guerra. Si no, se renuncia a ella. Muchas expediciones que empiezan de esa manera concluyen a los pocos kilómetros de marcha. La excitación y el entusiasmo caen y el grupo vuelve a las moradas. Pero algunas se llevan a cabo y pueden ser sangrientas. Los Nambiquara atacan al alba y tienden su emboscada dispersándose por el matorral. La señal de ataque es dada progresivamente, mediante el silbato que los indígenas llevan colgado del cuello. Ese instrumento, compuesto de tubos de bambú atados con hilos de algodón, reproduce más o menos el grito del grillo, y sin duda por esta razón lleva el nombre de ese insecto. Las flechas de guerra son idénticas a las que se utilizan normalmente para la caza mayor, pero su punta lanceolada se corta en forma de dientes de sierra. Nunca se emplean las flechas envenenadas con curare, de uso corriente en la caza. El herido se las quitaría antes de que el veneno tuviera tiempo de difundirse. Retomamos con capítulo 29. Hombres, mujeres, jefes. Más allá de Campos Novos estaba el puesto Vilena, en el punto culminante de la meseta. En 1938 se componía de algunas chozas en medio de un largo yermo de algunos cientos de metros de ancho.
Marcaba el emplazamiento donde debería elevarse la Chicago del Mato Grosso, según la opinión de los constructores de la línea. Parece que en la actualidad se encuentra allí un campo de aviación militar. Cuando yo estaba, la población se reducía a 2 familias privadas de toda asistencia desde hace 8 años y que, como ya lo he relatado, habían llegado a mantenerse en equilibrio biológico con una manada de ciervos, de la que vivían frugalmente. Encontré allí 2 nuevas bandas. Una de ellas comprendía 18 personas que hablaban un dialecto parecido a los que yo empezaba a conocer. La otra, de 34 miembros, empleaba una lengua desconocida que no pude identificar. Cada una estaba conducida por su jefe, que en el primer caso parecía tener atribuciones puramente profanas. El jefe de la banda más importante, sin embargo, iba a revelarse pronto como una suerte de brujo. Su grupo se designaba con el nombre de Sabané, los otros se llamaban Tarundé. Aparte de la lengua, nada los distinguía. Los indígenas tenían la misma apariencia y la misma cultura. Era como el caso de Campos Novos, pero en vez de demostrarse una hostilidad recíproca, las 2 bandas de Vilhena vivían en paz. Aunque sus fogatas permanecían separadas, viajaban juntos, acampaban uno junto a otro y parecían haber unido sus destinos. Sorprendente asociación, si se tiene en cuenta que los indígenas no hablaban la misma lengua y que los jefes no podían comunicarse, salvo por la traducción de 1 a 2 personas de cada grupo que hacían las veces de intérpretes. Su reunión parecía ser reciente. Ya he explicado que entre 1907 y 1930 las epidemias provocadas por la llegada de los blancos habían diezmado a los indios. En consecuencia, varias bandas deben haberse visto reducidas a tan poca cosa que seguramente les resultaría imposible llevar una existencia independiente. En Campos Novos observé los antagonismos internos de la sociedad nambicuara. Vi cómo operaban las fuerzas de la desorganización. En Vilhena, por el contrario, asistí a una tentativa de reconstrucción, pues no había duda de que los indígenas con los que yo acampaba habían elaborado un plan. Todos los hombres adultos de una banda llamaban hermanas a las mujeres de la otra, y éstas llamaban hermanos a los que ocupaban la posición homóloga. En cuanto a los hombres de ambas bandas, se designaban los unos a los otros en el término que, en sus lenguas respectivas, significaba primo de tipo cruzado, y corresponde a la relación de alianza que nosotros traduciríamos por cuñado. Dadas las reglas de matrimonio nambicuara, esa nomenclatura tiene como resultado la ubicación de todos los niños en situación de esposos potenciales con respecto a los niños de la otra banda y recíprocamente. De tal manera que, por el juego de los intercasamientos, ambas bandas se habrían fusionado a partir de la generación siguiente. Aún había obstáculos en el camino de ese gran proyecto. Una tercera banda, enemiga de los Tarundé, circulaba por los alrededores. En ciertos días se distinguían sus fogatas y ellos se preparaban para cualquier eventualidad. Como comprendía más o menos el dialecto tarundé, pero no el sabané, me encontraba más cercano del primer grupo. El otro, con el cual no podía comunicarme, me demostraba menos confianza. No me concierne entonces presentar su punto de vista. En todo caso, los tarundé no estaban muy seguros de que sus amigos se hubieran adherido a la fórmula de unión sin segundas intenciones. Sospechaban del tercer grupo, y más aún de que los sabané no se decidieran bruscamente a cambiar de campo. Un curioso incidente debía mostrar hasta qué punto los temores estaban bien fundados. Cierta vez que los hombres habían partido a cazar, el jefe sabané no volvió a la hora acostumbrada. Nadie lo había visto durante el día. La noche cayó. Hacia las 9 o las 10 en el campamento reinaba la consternación, particularmente en el hogar del desaparecido, donde las 2 mujeres y el hijo se abrazaban llorando de antemano la muerte de su esposo y padre. En ese momento decidí hacer una ronda por los alrededores, acompañado por algunos indígenas. No habíamos caminado ni 200 metros cuando descubrimos a nuestro hombre, agachado en el suelo y tiritando en la oscuridad. Estaba enteramente desnudo, es decir, privado de sus collares, brazaletes, aros y cinturón. A la luz de mi linterna pudimos adivinar su expresión trágica y su color alterado. Se dejó llevar hacia el campamento sin dificultad. Allí, mudo, se sentó en una actitud de agotamiento impresionante. Un auditorio ansioso le arrancó la historia. Explicó que había sido transportado por el trueno, que los nambicuara llaman Amón. Una tempestad, precursora de la estación de las lluvias, había tenido lugar el mismo día. Este lo había llevado por los aires hasta un punto, río Ananais, a 25 kilómetros del campamento. Lo despojó de todos sus ornamentos y luego, por el mismo camino, lo depositó en el lugar donde lo habíamos descubierto.
Todo el mundo se durmió comentando el acontecimiento, y al día siguiente por la mañana el jefe Sabané había recobrado no solo su buen humor habitual, sino también todos sus adornos. Él no proporcionó ninguna explicación y por otra parte, nadie pareció extrañarse. En los días siguientes, los Tarundé empezaron a difundir una versión muy diferente del acontecimiento. Decían que, so pretexto de sus relaciones con el otro mundo, el jefe había entablado negociaciones con la banda de indios que acampaban en las inmediaciones. Esas insinuaciones, por otra parte, jamás fueron expuestas con franqueza, y la versión oficial del asunto quedó ostensiblemente admitida. Sin embargo, en conversaciones privadas, el jefe Tarundé dejaba traslucir sus preocupaciones. Como los dos grupos no dejaron poco después, nunca supe el final de la historia. Ese incidente, unido a las observaciones precedentes, me incitaba a reflexionar sobre la naturaleza de las bandas Nambiquara y sobre la influencia política que sus jefes podían desarrollar en su seno. No existe estructura social más débil y efímera que la banda Nambiquara. Si el jefe aparece como muy exigente, se reivindica para si demasiadas mujeres o si es incapaz de dar una solución satisfactoria al problema del abastecimiento, en periodos de escasez surgirá el descontento. Individuos y familias enteras se separarán del grupo y se unirán a otra banda que goza de mejor reputación. Quizás esta banda tenga una alimentación más abundante gracias al descubrimiento de nuevos terrenos de caza o de recolección, o se haya enriquecida por ornamentos e instrumentos en virtud de intercambios comerciales con grupos vecinos, o también haya llegado a tener más poder luego de alguna expedición victoriosa. Llegará un día en que el jefe se encontrará a la cabeza de un grupo demasiado pequeño para hacer frente a las dificultades cotidianas o para proteger a sus mujeres contra la codicia de los extranjeros. En ese caso no le quedará más remedio que abandonar su mandato y unirse con sus últimos compañeros a una facción más feliz. Se ve entonces que la estructura social ambicuara está en estado fluido. La banda se forma y se desorganiza, crece y desaparece. En el intervalo de pocos meses, su composición, sus efectivos y su distribución se hacen a veces irreconocibles. Intrigas políticas en el interior de la misma banda, conflictos entre bandas vecinas imponen su ritmo a esas variaciones, y la grandeza y la decadencia de los individuos y de los grupos se suceden de manera a veces sorprendente. ¿Sobre qué base se opera entonces la repartición en bandas? Desde un punto de vista económico, la pobreza de recursos naturales y la gran superficie que necesita para alimentar a un individuo durante el periodo nómade hacen casi obligatoria la dispersión en pequeños grupos. El problema no es el de saber por qué esa dispersión se produce, sino cómo. En el grupo inicial hay hombres que son reconocidos como jefes. Son ellos los que constituyen los nudos alrededor de los cuales se agrupan las bandas. La importancia de la banda, su carácter más o menos permanente durante un periodo dado, son función del talento de cada uno de esos jefes para conservar su jerarquía y mejorar su posición. El poder político no aparece como un resultado de las necesidades de la colectividad. Es el mismo grupo quien recibe los caracteres, forma, volumen y hasta su origen del jefe potencial que le es preexistente. Yo conocí bien a dos de esos jefes, el de Utiariti, cuya banda se llamaba Huacletocu, y el jefe Tarundé. El primero era notablemente inteligente, consciente de sus responsabilidades, activo e ingenioso. Anticipaba las consecuencias de una situación nueva, elaboraba un itinerario especialmente adaptado a mis necesidades y llegado el caso lo describía, trazando un mapa sobre la arena. Cuando llegamos a su aldea, encontramos los postes destinados a atar las bestias, que él mismo había hecho plantar por una misión mandada de antemano, sin que yo lo hubiera solicitado. Es un precioso informante que comprende los problemas, advierte las dificultades y se interesa por el trabajo, pero sus funciones lo absorben. Desaparece durante días enteros, cazando, en tareas de reconocimiento o para comprobar el estado de árboles semilleros o provistos de frutos maduros. Por otra parte, sus mujeres lo llaman a menudo a juegos amorosos, a los cuales se deja arrastrar de buen grado. Por lo general, su actitud traduce una lógica y una continuidad en los proyectos muy excepcional entre los Nambiquara, que suelen ser inestables y fantasiadores. A pesar de las precarias condiciones de vida y de los medios irrisorios, es una organización de valor, el único responsable de los destinos de su grupo, al cual conduce competentemente, aunque con un ánimo un poco especulador. El jefe Tarundé, de unos 30 años como su colega, era tan inteligente como él, pero de diferente manera. El jefe
Huacletocu se me aparecía como un personaje listo y lleno de recursos, meditando siempre alguna combinación política. El Tarundé no era un hombre de acción, sino más bien un contemplativo, dotado de un espíritu seductor y poético y de una viva sensibilidad. Tenía conciencia de la decadencia de su pueblo y esa convicción impregnaba sus frases de melancolía. Antes yo hacía lo mismo, ahora se acabó. Dice, evocando días más felices, cuando su grupo, lejos de estar reducido a un puñado de individuos incapaces de mantener las costumbres, comprendía varios cientos, fieles a todas las tradiciones de la cultura nambicuara. Su curiosidad hacia nuestras costumbres y hacia las que yo hubiera podido observar en otras tribus no cede nada a la mía. Con él, el trabajo etnográfico jamás es unilateral, lo concibe como un intercambio de informaciones, y las que yo le proporciono son siempre bienvenidas. Incluso a menudo me pide, y conserva cuidadosamente, dibujos que representan ornamentos de plumas, peinados, armas, tales como las que he visto en poblaciones vecinas o lejanas. ¿Tendría el propósito de perfeccionar, gracias a esas informaciones, el equipamiento material e intelectual de su grupo? Es posible, aunque su temperamento soñador no lo impulsara demasiado a las realizaciones. Sin embargo, un día cuando le interrogaba sobre las flautas de Pan para comprobar su área de difusión, respondió que jamás las había visto, pero que le hubiera gustado tener su dibujo. Guiado por mis bosquejos, llegó a fabricar un instrumento grosero, pero utilizable. Las cualidades excepcionales manifestadas por esos dos jefes concernían a las condiciones de su designación. Entre los nambicuara, el poder político no es hereditario. Cuando un jefe se vuelve viejo, enfermo o se siente incapaz para asumir por más tiempo sus pesadas funciones, elige él mismo a su sucesor. Este será el jefe. Sin embargo, este poder autocrático es más aparente que real. Más adelante veremos cuán débil es la autoridad del jefe y en este caso, como en todos los otros, la decisión definitiva aparece estar precedida por un sondeo de la opinión pública. El heredero designado es también el más favorecido por la mayoría. Pero no son solo los deseos y las medidas de exclusión del grupo lo que limita la elección del nuevo jefe. Esta debe responder también a los proyectos del interesado. No es raro que el ofrecimiento del poder choque contra un vehemente rechazo. No quiero ser el jefe. En tal caso, hay que proceder a una nueva elección. En efecto, el poder no parece ser objeto de una ardiente competencia, y los jefes que he conocido, antes bien que sentirse orgullosos, se quejan de sus pesadas cargas y de sus múltiples responsabilidades. ¿Cuáles son, pues, los privilegios del jefe y cuáles sus obligaciones? Cuando hacia 1560 Montaigne encontró en Rouen a 3 indios brasileños traídos por un navegante, preguntó a uno de ellos cuáles eran los privilegios del jefe. Él dijo el rey, en su país, y el indígena, que era el mismo jefe, respondió, el de marchar primero en la guerra. Montaigne relató la historia en un célebre capítulo de los Essays, maravillándose de esa orgullosa definición, pero fue para mí un motivo tanto mayor de asombro y de admiración al recibir 4 siglos más tarde exactamente la misma respuesta. Los países civilizados no manifiestan igual constancia en su filosofía política. Por más conmovedora que sea, la fórmula es menos significativa que el nombre que sirve para designar al jefe en la lengua nambicuara, Uili Candé. Parece querer decir el que une o el que ata juntos. Esta etimología sugiere que el espíritu indígena es consciente de ese fenómeno que ya he subrayado, es decir, que el jefe aparece como la causa del deseo del grupo de constituirse como tal, y no como el efecto de la necesidad de una autoridad central que sintiera un grupo ya constituido. El prestigio personal y la aptitud de inspirar confianza son el fundamento del poder en la sociedad nambicuara. Ambos son indispensables a aquel que será el guía de esa aventurada experiencia, la vida nómade de la estación seca. Durante 6 o 7 meses el jefe será enteramente responsable de la dirección de su banda. Él es quien organiza la marcha hacia la vida errante, elige los itinerarios, fija las etapas y la duración de los saltos, decide las expediciones de caza, de pesca, de recolección y caza de animales pequeños y marca la política de la banda frente a los grupos vecinos. Cuando el jefe de banda es al mismo tiempo un jefe de aldea, dando a aldea el sentido restringido de instalación semipermanente para la estación de las lluvias, sus obligaciones llegan más lejos. Él determina el momento y el lugar de la vida sedentaria, dirige los trabajos de huerta y elige los cultivos, más en general, orienta las ocupaciones en función de las necesidades y de las posibilidades de la estación. Hay que anotar inmediatamente que el jefe, para estas múltiples funciones,
no encuentra apoyo ni en un poder definido, ni en una autoridad públicamente reconocida. En el origen del poder está el consentimiento, y es también el consentimiento quien mantiene su legitimidad, una conducta reprensible, desde el punto de vista indígena se entiende, o manifestaciones de mala voluntad de parte de uno o dos descontentos. Pueden comprender el programa del jefe y el bienestar de su pequeña comunidad. Sin embargo, en semejante eventualidad, el jefe no dispone de ningún poder de coerción, solo puede desembarazarse de los elementos indeseables en la medida en que es capaz de hacer participar a todos de su opinión. Por lo tanto, le es necesario dar prueba de una habilidad propia del político que intenta conservar una mayoría indecisa más que de un soberano todopoderoso. Tampoco le es suficiente mantener la coherencia de su grupo. Aunque la banda viva prácticamente aislada en el periodo nómade, no olvide la existencia de los grupos vecinos. El jefe no solo debe actuar bien, debe tratar, y su grupo confía en él para esto, de actuar mejor que los otros. ¿Cómo cumple el jefe con esas obligaciones? El primero y principal instrumento de poder reside en su generosidad. La generosidad es un atributo esencial del poder entre la mayor parte de los pueblos primitivos y muy particularmente en América. Desempeña un papel aún en esas culturas elementales donde todos los bienes se reducen a objetos groseros. Aunque el jefe no parezca gozar de una situación privilegiada desde el punto de vista material, debe disponer de excedentes de alimento, herramientas, armas y adornos, que no por ser ínfimos tienen menos valor a causa de la pobreza general. Cuando un individuo, una familia o la banda entera sienten un deseo o una necesidad, se apela al jefe para satisfacerlo. Así, la generosidad es la cualidad esencial que se espera de un nuevo jefe. Es la cuerda, constantemente templada, cuyo sonido armonioso o discordante da su alcance al consentimiento. No podría dudarse de que con respecto a esto las capacidades del jefe son explotadas hasta el fin. Los jefes de banda eran mis mejores informantes, y consciente de su posición difícil, me gustaba recompensarlos abundantemente, pero rara vez vi que uno de mis presentes durara más de unos días en sus manos. Cada vez que me dependía de una banda después de algunas semanas de vida en común, los indígenas habían tenido tiempo de transformarse en los felices propietarios de hachas, cuchillos, cuentas, etc. Pero por lo general, el jefe se encontraba en el mismo estado de pobreza que en el momento de mi llegada. Todo lo que había recibido, considerablemente superior al término medio de lo que habían recibido los otros, ya le había sido quitado. Esta avidez colectiva acosa al jefe y a menudo lo lleva a una especie de desesperación. El rechazo de dar ocupa entonces el mismo lugar, más o menos en esa democracia primitiva, que la cuestión de desconfianza en un parlamento moderno. Cuando un jefe llega a decir basta de dar, basta de generosidad, que otro sea generoso en mi lugar, debe estar verdaderamente seguro de su poder, pues su reino está pasando por su crisis más grave. El ingenio es la forma intelectual de la generosidad, un buen jefe de pruebas de iniciativa y de destreza. Él es quien prepara el veneno de las flechas. También es él quien prepara la pelota de caucho salvaje para los juegos a los que a veces se entregan. El jefe debe ser buen cantor, buen bailarín, alegre y dicharachero, siempre dispuesto a distraer a la banda y a romper la monotonía de la vida cotidiana. Esas funciones parecían llevar fácilmente al chamanismo, y ciertos jefes son al mismo tiempo curanderos y brujos. Sin embargo, entre los Nambiquara, las preocupaciones místicas permanecen siempre en segundo plano, y cuando aparecen, las aptitudes mágicas se relegan al papel de atributos secundarios del mando. En general, el poder temporal y el poder espiritual son compartidos por dos individuos. Al respecto, los Nambiquara difieren de sus vecinos del noroeste, los Tapicahuayp, entre los cuales el jefe es también un chamán entregado a los sueños premonitorios, a las visiones, a los trances y a los desdoblamientos. Pero la destreza y el ingenio del jefe Nambiquara, aunque orientados en una dirección positiva, no por ello son menos sorprendentes. Debe tener un conocimiento consumado de los territorios frecuentados por su grupo y por los grupos vecinos, visitar asiduamente los terrenos de caza, los bosquecillos de frutales salvajes, y saber cuál es el periodo más favorable de cada uno de ellos, hacerse una idea aproximada de los itinerarios de las bandas vecinas, ya sean amigas o enemigas. Se le ve constantemente en misión de reconocimiento o de exploración, y más bien que conducir la banda parece revolotear a su alrededor. Aparte de uno o dos hombres sin autoridad real, pero que están preparados para colaborar si se los recompensa,
La pasividad de la banda hace un singular contraste con el dinamismo de su líder. Se diría que la banda, por haber cedido ciertas ventajas al jefe, espera que él vele enteramente por sus intereses y seguridad. Esta actitud queda bien ilustrada por el episodio del viaje en cuyo transcurso nos perdimos con provisiones insuficientes y los indígenas se acostaron en vez de partir de casa, dejando al jefe y a sus mujeres al cuidado de remediar la situación. Muchas veces he hecho alusión a que las mujeres del jefe, la poligamia, que es prácticamente su privilegio, constituyen la compensación moral y sentimental de sus pesadas obligaciones, al mismo tiempo que le proporciona un medio para cumplirlas. Salvo raras excepciones, solo el jefe y el brujo, cuando esas funciones se reparten entre dos individuos, pueden tener varias mujeres. Pero aquí se trata de un tipo de poligamia bastante especial. En lugar de un matrimonio plural en el sentido propio del término, se tiene más bien un matrimonio monogámico al que se agregan relaciones de naturaleza diferente. La primera mujer desempeña el papel habitual de la mujer monógama en los matrimonios ordinarios. Se conforma a los usos de la división del trabajo entre los sexos, cuida a los niños, se ocupa de la cocina y recoge los productos salvajes. Las uniones posteriores, si bien son reconocidas como matrimonios, son de otro orden. Las mujeres secundarias pertenecen a una generación más joven. La primera mujer las llama hijas o sobrinas. Además, no obedecen a las reglas de la división sexual del trabajo, sino que participan indistintamente de las ocupaciones masculinas o femeninas. En el campo desdeñan los trabajos domésticos y permanecen ociosas, ya jugando con los niños, que de hecho son de su generación, ya acariciando a su marido. Mientras tanto, la primera mujer se afana alrededor del hogar y la cocina, pero cuando el jefe parte en expedición de caza o de exploración, o a cualquier otra empresa masculina, sus mujeres secundarias lo acompañan y le prestan asistencia física y moral. Esas muchachas con aspecto de jovencitas, elegidas entre las más bonitas y sanas del grupo, son para el jefe amantes más que esposas. Vive con ellas en una camaradería amorosa que presenta un notable contraste con la atmósfera conyugal de la primera unión. Los hombres y las mujeres no se bañan al mismo tiempo, pero a menudo se ve el marido y sus mujeres poligámicas tomar un baño juntos, pretexto para grandes batallas acuáticas, pruebas e innumerables gracias. Por la noche juega con ellas, ya sea amorosamente, revolcándose en la arena, abrazados de a 2, 3 o 4. Ya de manera pueril, por ejemplo, el jefe Huacletocu y sus dos mujeres más jóvenes, extendidos sobre la espalda, formando sobre el suelo una estrella de 3 puntas. Levantan sus pies en el aire y los hacen chocar mutuamente, planta contra planta, a un ritmo regular. La unión poligámica se presenta de esa manera como superposición de una forma pluralista de camaradería amorosa y del matrimonio monogámico. Al mismo tiempo, es un atributo del mando dotado de un valor funcional, tanto desde el punto de vista económico como psicológico. Las mujeres viven habitualmente en una muy buena relación, y aunque la suerte de la primera parezca a veces ingrata, trabaja mientras oye a su lado las carcajadas de su marido y de sus pequeñas amantes, y hasta asiste a los más tiernos retosos, no manifiesta mal humor. Esta distribución de los papeles no es, en efecto, ni inmutable ni rigurosa, y a veces, aunque con menos frecuencia, el marido y su primera mujer también juegan. Ella no está de ninguna manera excluida de la vida alegre. Además, su menor participación en las relaciones de camaradería amorosa está compensada por una mayor respetabilidad y cierta autoridad sobre las jóvenes compañeras. Este sistema implica graves consecuencias para la vida del grupo. Al retirar periódicamente a jóvenes mujeres del ciclo regular de los matrimonios, el jefe provoca un desequilibrio entre el número de muchachos y muchachas en edad matrimonial. Los hombres jóvenes son las víctimas principales de esta situación y se ven condenados a permanecer solteros durante muchos años, o a desposar a viudas o a mujeres viejas repudiadas por sus maridos. Los Nambikwara resuelven entonces el problema de otra manera, mediante las relaciones homosexuales, que llaman poéticamente timindigue quijandigue, es decir, el amor mentira. Esas relaciones son frecuentes entre los jóvenes y se desarrollan con una publicidad mucho mayor que las relaciones normales. Los participantes no se retiran al matorral como los adultos de sexos opuestos, se instalan cerca de una de las fogatas del campamento bajo la mirada divertida de los vecinos. El incidente da lugar a bromas, generalmente discretas. Esas relaciones son consideradas infantiles y casi no se les presta atención. Queda por saber si esos ejercicios van hasta la satisfacción completa o si se limitan a efusividades sentimentales acompañadas de juegos eróticos,
tales como los que caracterizan en amplia medida las relaciones entre cónyuges. Las relaciones homosexuales solo son permitidas entre adolescentes que se encuentran en la relación de primos cruzados, es decir, en las que uno de ellos está normalmente destinado a ser el esposo de la hermana del otro, a la que, por lo tanto, el hermano sirve provisionalmente de sustituto. Cuando uno pregunta a un indígena acerca de los contactos de ese tipo, la respuesta es siempre la misma. Son primos o cuñados que se hacen el amor. En la edad adulta, los cuñados siguen manifestando una gran libertad. No es raro ver a 2 o 3 hombres casados y padres de familia paseándose por la noche tiernamente abrazados. Sea lo que fuera con respecto a esas soluciones de reemplazo, el privilegio poligámico que las hace necesarias representa una concesión importante que el grupo hace a su jefe. ¿Qué significación tiene para este último? El acceso a jóvenes y lindas muchachas le ocasionan una satisfacción no tanto física, por las razones ya expuestas, como sentimental. Sobre todo, el matrimonio poligámico y sus atributos específicos constituyen el medio puesto por el grupo a disposición del jefe para ayudarlo a cumplir sus deberes. Si estuviera solo, difícilmente podría ser más que los otros. Sus mujeres secundarias, liberadas de los servicios propios de su sexo por su estatus particular, le prestan asistencia y lo confortan. Ellas son la recompensa del poder y al mismo tiempo su instrumento. Desde el punto de vista indígena, ¿puede decirse que el precio vale la pena? Para responder a esta pregunta debemos encarar el problema con una perspectiva más general y preguntar lo que la banda Nambiquara, considerada como una estructura social elemental, nos enseña sobre el origen y la función del poder. Haremos brevemente una primera observación. Los hechos Nambiquara se suman a otros para recursar la vieja teoría sociológica, temporariamente resucitada por el psicoanálisis, según la cual el jefe primitivo encontraría su prototipo en un padre simbólico, ya que las formas elementales del Estado, según esta hipótesis, se habrían desarrollado progresivamente a partir de la familia. En la base de las formas más groseras del poder, hemos discernido un momento decisivo que introduce un elemento nuevo con relación a los fenómenos biológicos. Este paso consiste en el consentimiento. El consentimiento es a la vez el origen y el límite del poder. En grupos de estructura ya compleja pueden constituirse relaciones en apariencia unilaterales, tales como las que se expresan en la gerontocracia, la autocracia o toda otra forma de gobierno. Ellas son inconcebibles en formas simples de organización social, tales como las que hemos tratado de describir aquí. En este caso, por el contrario, las relaciones políticas se limitan a una especie de arbitraje entre los talentos y la autoridad del jefe, por una parte, y el volumen, la coherencia y la buena voluntad del grupo, por otra. Todos esos factores ejercen una influencia recíproca. Quisiéramos poder mostrar el apoyo considerable de la etnología contemporánea que la etnología contemporánea da, con respecto a esto, a la tesis de los filósofos del siglo XVIII. Sin duda el esquema de Rousseau difiere de las relaciones cuasi contractuales que existen entre el jefe y sus compañeros. Rousseau había encarado un fenómeno completamente distinto, el de la renuncia a la propia autonomía por parte de los individuos en provecho de la voluntad general. Pero no es menos cierto que Rousseau y sus contemporáneos dieron pruebas de una intuición sociológica profunda cuando comprendieron que actitudes y elementos culturales tales como el contrato y el consentimiento no son formaciones secundarias como lo pretendían sus adversarios y particularmente Hume. Son las materias primas de la vida social y es imposible imaginar una forma de organización política en la cual no estén presentes. Una segunda observación se desprende de las consideraciones precedentes. El consentimiento es el fundamento psicológico del poder, pero en la vida cotidiana se expresa por un juego de prestaciones y contraprestaciones que se desarrolla entre el jefe y sus compañeros, y que hace de la noción de reciprocidad otro atributo fundamental del poder. El jefe tiene el poder, pero debe ser generoso, tiene deberes, pero puede conseguir muchas mujeres. Entre él y su grupo se establece un equilibrio perpetuamente renovado de prestaciones y privilegios, de servicios y obligaciones. Pero en el caso del matrimonio ocurre algo más. Concediendo el privilegio poligámico a su jefe, el grupo intercambia los elementos individuales de segundad, garantizados por la regla monogámica, por una seguridad colectiva que se espera de la autoridad. Cada hombre recibe a su mujer de otro hombre, pero el jefe recibe varias mujeres del grupo. A cambio, ofrece una garantía contra la necesidad y el peligro, no a los individuos cuyas hermanas o hijas de esposa, tampoco a aquellos que se verán privados de mujeres como consecuencia del derecho poligámico, sino al grupo considerado como un todo, que ha suspendido el derecho común en provecho suyo.
Estas reflexiones pueden presentar interés para un estudio teórico de la poligamia, pero sobre todo muestran que la concepción del Estado como sistema de garantías, renovada por las discusiones acerca de un régimen nacional de seguros, tal como el Plan Beveridge y otros, no es un desarrollo puramente moderno, es un retorno a la naturaleza fundamental de la organización social y política. Tal es el punto de vista del grupo sobre el poder. Ahora bien, ¿cuál es la actitud del jefe frente a su función? ¿Cuáles son los móviles que lo impulsan a aceptar una carga que no siempre es divertida? El jefe de banda Nambiquara ve que se le impone un papel difícil. Debe esforzarse por mantener su jerarquía. Más aún, si no la mejora constantemente, corre el riesgo de perder lo que durante meses o años se empeñó en conseguir. Así se explica por qué muchos hombres rechazan el poder, pero por qué otros lo aceptan y aún lo buscan. Es difícil juzgar sobre móviles psicológicos y la tarea se hace casi imposible en presencia de una cultura tan diferente de la nuestra. Sin embargo, puede decirse que el privilegio poligámico, cualquiera que sea su atractivo desde el punto de vista sexual, sentimental o social, sería insuficiente para inspirar una vocación. El matrimonio poligámico es una condición técnica del poder. Solo puede ofrecer, en el plano de las satisfacciones íntimas, un significado accesorio. Debe haber algo más. Cuando se rememoran los rasgos morales y psicológicos de diversos jefes Nambiquara o cuando se trata de aprehender esos matices fugitivos de su personalidad que escapan al análisis científico pero que reciben valor en el sentimiento intuitivo de la comunicación humana y en la experiencia de la amistad, uno se siente imperiosamente llevado a esta conclusión. Hay jefes porque en todo grupo humano existen hombres que, a diferencia de sus compañeros, aman el prestigio por sí mismo, se sienten atraídos por las responsabilidades y para quienes la carga de los asuntos públicos trae consigo su recompensa. Esas diferencias individuales son ciertamente desarrolladas y puestas en práctica por las diversas culturas en medida desigual, pero su existencia en una sociedad tan poco animada por el espíritu competitivo como la sociedad nambiquara sugiere que su origen no es totalmente social, más bien forman parte de esos materiales psicológicos brutos por medio de los cuales toda sociedad se edifica. Los hombres no son todos parecidos, y aún en las tribus primitivas, que los sociólogos han considerado como aplastada por una tradición todopoderosa, esas diferencias individuales son percibidas con tanta sutileza y explotadas con tanta aplicación como en nuestra civilización llamada individualista. Bajo otra forma, es allí donde está el milagro, evocado por Leibniz a propósito de los salvajes americanos, cuyas costumbres, descriptas por los antiguos navegantes, le habían enseñado a no tomar nunca por demostraciones las hipótesis de la filosofía política. En cuanto a mí, fui hasta el extremo del mundo en busca de lo que Rousseau llama los progresos casi insensibles de los comienzos. Detrás del velo de las leyes demasiado sabias de los Cadubeo y de los Bororo, yo había perseguido la conquista de un estado que, otra vez dice Rousseau, no existe, quizá nunca existió, probablemente no existirá jamás y del cual, sin embargo, es preciso tener nociones justas para juzgar bien nuestro estado presente. Más feliz que él, creía haberlo descubierto en una sociedad agonizante, pero de ella era inútil preguntarme si representaba o no un vestigio de aquel, tradición o degenerada. Igualmente me ponía en presencia de una de las formas de organización social y política más pobres que se pueden concebir. No tenía necesidad de acudir a la historia particular que le había mantenido en esa condición elemental o que, más verosímilmente, la había llevado a ella. Bastaba considerar la experiencia sociológica que se desarrollaba ante mis ojos. Pero era ella quien se sustraía. Yo había buscado una sociedad reducida a su más simple expresión. La de los Nambiquara lo era hasta el punto de que allí solo se encontraban hombres. Bueno, pues habiendo leído casi una horita, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. En el siguiente capítulo vamos a retomar con lo que es la octava parte, Tupi Kawaib, capítulo 30, en Piragua. Así que te invito a que le des like y a que te suscribas para que no te pierdas de la siguiente transmisión y a que lo compartas a aquellas personas que tú creas les pueda gustar este libro. Pues venga, nos vamos a estar viendo en el siguiente directo. Adiós.